Bien, pues vamos a revisar la fisiopatología de la radiculopatía o dolor radicular. Esto fue lo que vimos el día de hoy, para que no se nos olvide y lo tengamos ahí como presente. La verdad es que está bastante sencillo. Todo va en orden, aunque no parezca, ¿no? Y primero hay un mecanismo de compresión, ¿no? Del nervio. Recordemos que esta compresión va a generar disminución del flujo sanguíneo y aumento de la presión en el endoneuro. O hablando generalmente, pues aumento de la presión desde afuera hacia adentro del tejido conectivo. Esto va a provocar una alteración en los canales iónicos y una variación en la osmolaridad. Esto ya lo habíamos visto, por ejemplo, en la fisiopatología del SB. Era casi lo mismo, o bueno, en principio eso sucedía cuando existía un daño iónico. Y justo aquí lo que sucede es algo muy parecido. Aumenta los niveles de calcio y de sodio dentro de la célula. Y recordemos que el calcio y el sodio lo que nos ayudan es a retener agua. Entonces, al haber un exceso de estos dos, se provoca un edema intercelular. Por lo tanto, esto nos lleva hasta acá. Al provocar un edema, hay una cascada inflamatoria. Dentro de la cascada inflamatoria tenemos interleuquinas y hay que recordar que hay unas que son pro y otras que son antiinflamatorias, ¿no? Entonces las proinflamatorias son tres particularmente, que es la interleuquina 1, la interleuquina 6 y el factor de necrosis tumoral alfa. Ajá. Hablamos específicamente de esos tres y por el lado de las antiinflamatorias está la interleuquina 8, que es como, digamos, la que está ayudando a regular que ese proceso no sea excesivo. Sin embargo, ya estamos en un punto como de, pues, daño, ¿no? O sea, ¿cómo decirlo? Este factor de necrosis tumoral está provocando una producción de neurotrofinas y estas neurotrofinas son factores de crecimiento neuronal. Entonces, por eso es que hay una edematización, hay una inflamación de la estructura. Todas estas sustancias están mandando estímulos nociceptivos constantes recordemos, al asta posterior de la médula espinal, que es por donde llegan los estímulos sensitivos, ¿no? Y así como nos ponían el ejemplo en clase, que cuando uno va al gimnasio y trabaja mucho de forma muy constante, pues crece. Lo mismo pasa con la médula espinal en el asta posterior. Se hipertrofia. Traté de dibujarlo diferente, como más grande de este lado, porque justo eso es lo que sucede. Se hipertrofia por estar recibiendo tantos estímulos. Aquí es donde empieza o empezamos a decir que el dolor se centraliza, porque pasa de ser de una afección de un nervio periférico hacia el sistema nervioso central. Desde la médula se empieza a hipertrofiar. Aquí ya hay más neuronas o más... se generaron nuevos caminos para ese estímulo constante del dolor que está entrando. Esto dentro de la médula genera glutamato y recordemos que el glutamato es un neurotransmisor excitatorio. Esto, lo que hace el glutamato al ser excitatorio, amplifica todavía más estos estímulos nociceptivos, dolorosos que están llegando a la médula y los manda al tálamo. Ajá. Esto es una T y esto se supone que es un cerebro, bueno, un encéfalo. Al llegar al tálamo, todos estos estímulos amplificados, que se le podría decir que es una hiperexcitabilidad, el tálamo recibe todos estos estímulos y dentro de nuestro encéfalo tenemos también factores de crecimiento, pero estos se le llaman pues factores de crecimiento cerebral, que son todos esos sistemas encargados de generar nuevas conexiones neuronales cuando aprendemos, cuando recordamos, cuando muchas cosas, ¿no? Pero al estar recibiendo ese estímulo tan constante y amplificado, este factor de crecimiento cerebral lo que hace es esto, crea vías específicas para la transmisión del dolor crónico. Y a esto se le conoce como que estamos centralizando el dolor.
algo que empezó desde una parte distal a nuestro sistema nervioso, termina siendo parte del origen casi del sistema nervioso central, gracias a todo este proceso. Y ya, eso es todo.